Bienvenidos y bienvenidas al curso de Historia y Filosofía del Yoga. Mi nombre es Erolots y a lo largo de este viaje exploraremos juntos el profundo legado de esta práctica ancestral, que ha influido de manera significativa en diversas culturas y ha trascendido fronteras a lo largo de los siglos. El yoga no es solo una serie de posturas físicas, como a menudo se percibe en el mundo moderno. Es una disciplina completa que involucra cuerpo, mente y espíritu, y cuya esencia se encuentra en las enseñanzas filosóficas que han sido transmitidas de generación en generación. En este curso profundizaremos no solo en la historia de sus orígenes, sino también en los principios fundamentales que sustentan la práctica del yoga, desde los Vedas hasta las tradiciones contemporáneas. A través de los siglos, el yoga ha sido una herramienta de autoconocimiento y transformación personal, guiando a millones de personas en su búsqueda de paz interior, equilibrio y conexión con el universo. Este curso está diseñado para ofrecerte una visión completa y enriquecedora, que te permitirá comprender cómo se desarrolló el yoga, cómo se conecta con diferentes corrientes filosóficas y cómo puede ser una guía práctica para tu vida diaria. Bienvenido. En esta primera clase vamos a comenzar con introducción al yoga, orígenes y significado. Voy a compartir nuestro manual de filosofía y esta palabra, la palabra yoga. La palabra yoga proviene del sánscrito que tiene su raíz en yug, que significa unir, integrar o yugo. En su sentido más profundo, el yoga representa la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta unión también se extiende hacia la conexión con el universo y lo divino. Y te voy a mostrar lo que significa yugo. Yugo es este elemento que une los bueyes del arado. Entonces se dice que el yoga es unión de lo que se va a arar. Los bueyes son aquellos que están arando la tierra como el cuerpo, la tierra como nuestra mente, la tierra como el ser. El yoga va a unir a estos que aran la tierra para prepararla para el crecimiento, para prepararla para la siembra. Eso significa yugo, eso significa yoga, que tiene el mismo origen etimológico de la palabra, de unir aquello que está arando, preparando la tierra para sembrar todo lo que vaya a crecer. Y sigue. El yoga tiene sus raíces en la civilización del Valle de Indo, hace más de 5.000 años. Las primeras evidencias arqueológicas incluyen sellos con figuras en posturas meditativas que se asemejan a las asanas modernas, indicando una práctica espiritual temprana. Y ahí podemos ver algunas imágenes de sellos de estos que se fueron encontrando en el Valle de Indo, entre el Mar de Arabia y la cordillera de los Himalayas. Aparecen unas figuras practicando posturas yoicas y de meditación en más de 60 excavaciones. Una cosa que puedo observar acá, que podemos observar, es que estas primeras posturas que se veían, estas primeras posturas que se encontraron en estos grifos, que son realmente muy detallados, muy específicos, son posturas de meditación, ¿no? Son posturas de gente que estaba ahí meditando, encontrando, pensando, observando, ¿sí? Muy adelante vamos a ir viendo en la historia que recién aparecen las asanas, y en esto vamos a diferenciar bien marcada la diferencia entre la meditación, la filosofía, aquello que es estudiado, y el sistema de asanas, el sistema corporal, que va como por otro lado.
pero ya lo vamos a ver. Entonces, estas figuras que fueron encontradas hace 5.000 años. Esto comienza en los periodos claves del desarrollo del yoga. El periodo védico, de 1500 a 500 antes de Cristo. Aparecen los Vedas. Los Vedas son las escrituras más antiguas que tiene la India. Contienen himnos y rituales dirigidos a los dioses. En este periodo, el yoga se practicaba como una forma de ritual y meditación para encontrar los estados elevados de conciencia. Aparecen los rishis, son los sabios que buscan la verdad a través de la contemplación y la meditación. Un poco esto que decía recién, esta figura del rishi que simplemente se sienta a meditar. Para tener una imagen de qué es un rishi, podemos ver en imágenes de la India estos hindúes que simplemente se sientan con su cuenquito, a donde les brindan alimento y simplemente contemplan, observan la naturaleza. Y desde esa contemplación, desde esa observación de la naturaleza, sacan sus conocimientos. En este periodo védico, donde aparecen los primeros himnos sobre la meditación y los rituales, se desarrollan los primeros conceptos como dhyana, que es meditación, y tapas, que es disciplina. Esto está dentro de las escrituras de los Vedas. En el mundo, en ese momento, es el surgimiento de las primeras civilizaciones, como Grecia y Roma. En China aparece el I Ching y comienza a formarse el confucianismo de Confucio. Seguimos con el periodo preclásico, 500 antes de Cristo a 200 años antes de Cristo, hace apenas unos 3.000 años. Se desarrollan los Upanishads. Son textos filosóficos que introducen los conceptos de Brahman como realidad última y Atman como el alma. Se establecen las bases de Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga, que serían pilares de tradiciones posteriores. En este periodo preclásico se trabaja más, se descubren o se desarrollan los Upanishads, son textos que vienen de los Vedas, son cosas que vamos a seguir viendo en las próximas clases. Los Upanishads traen el concepto de Brahman y de Atman. Para que se entienda de una manera más cotidiana, Brahman podría ser lo que llamamos Dios, y Atman podríamos decir que es el yo, nosotros. Entonces, estos conceptos que empiezan a diferenciar que una cosa es Brahman, lo divino, Dios, la naturaleza, y que otra cosa es Atman, el ser o el espíritu o la persona. En el mundo, en Grecia, florece la filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles, grandes pensadores, gente que se dedicaba a pensar. En China, Lao Tse funda el taoísmo y en la India surge el jainismo, el budismo con Mahavira y Buda. Empiezan estas líneas más espirituales a desarrollarse en el mundo. En el periodo clásico, 200 después de Cristo a 800 después de Cristo. Aparición de los Yoga Sutra de Patanjali, que estructuran el yoga en el sistema de los 8 pasos o Ashtanga. Este periodo marca la formalización del yoga como una disciplina. En el mundo, cuando aparece Patanjali en la India, Patanjali, te hago esta observación, es alguien que vas a escuchar un montón en el estudio del yoga, en el estudio de los sutras. Es una persona icónica en el estudio del yoga porque pudo sentar bases escritas de todo lo que es el yoga. En el periodo clásico aparece Patanjali y en el mundo, en Roma, surge el Imperio Romano. En China, y esto no es un detalle menor, se inventa el papel.
Y entonces hago este salvamento sobre querido Patanjali y podemos contar que si en China se inventa el papel, coincide con que Patanjali haya podido escribir, bajar a papel, todas esas enseñanzas que ya venían de los Vedas, de los Upanishads, de 2000 años atrás, donde ya se había desarrollado mucha de la teoría del yoga, muchos de los sistemas del yoga, y Patanjali logra escribirlos en papel, escribir un libro sobre qué es el yoga. Así comienzan los Yoga Sutra. El yoga es, y ahí continúa, ya lo vamos a estudiar. Continuamos en la era medieval o en el periodo posclásico y moderno. En la era medieval se desarrolla el Hatha Yoga. Textos como Yoga Pradipika enfatizan las posturas y la respiración, o las pranayamas. La expansión global en los siglos XIX y XX, con maestros como Swami Vivekananda y Krishnamacharya, que llevaron el yoga de la India al mundo occidental, más específicamente a Estados Unidos. En Europa, en ese momento, es la Edad Media y es el Renacimiento. Leonardo da Vinci, Copérnico. En Asia florece el sufismo y el budismo zen. Budismo zen en Japón, en Asia, China, Japón, algunas de las islas de ahí de Oriente, de Asia, van a invitar este budismo zen a la introspección tal que busca quizás la mente en blanco, estos conceptos, mente en blanco, vaciamiento, vacío. Como por otro lado está el Renacimiento, imágenes supercargadas, la belleza, se contempla el ser humano, es la imagen de Da Vinci con su Homo, ¿sí? Descubren el cuerpo, la anatomía, grandes estudios anatómicos, estudio de la belleza, el arte se desarrolla en esa época. Y entonces es coincidente, y está coincidentemente que suceda, que si eso sucedía en el mundo, en Europa, en la Edad Media, con el Renacimiento, que en la India se haya enfatizado hacia el cuerpo, donde aparecen ya los sistemas de asanas, las posturas en yoga. Y se empiezan a escribir grandes libros, ¿sí? De estas posturas. Yoga Pradipika, que trae creo que 15 posturas. Hay otros libros, no son muchas más posturas, nunca se desarrollan demasiado más hasta la era moderna. Y cuando llegamos a la era moderna, donde están maestros como Vivekananda, que traen ese yoga de la India hacia Occidente, llegan a Estados Unidos. En el Parlamento de las Religiones, 1893, donde Vivekananda se sienta ante un parlamento de personas a mostrar su yoga y dice, hermanos y hermanas, y ahí un poco todo el parlamento se ovaciona eso como un símbolo de unión, como ya el mensaje que traía este yoga. Krishnamacharya moderniza el yoga y sus discípulos. Krishnamacharya es el maestro de gente como Iyengar, como Patabi Jois, que desarrolla luego el Ashtanga Yoga. Eh, Traen ese yoga a Occidente, a Estados Unidos, y lo expanden. En el mundo, en ese momento, estaba la revolución industrial, la invención del automóvil, la invención de la radio y la invención de la utilización de la electricidad. Cuento esto para que hagamos estos parámetros de saber que si el mundo se empezaba a desarrollar, si estaba el automóvil, si estaba la radio, que podían intercomunicarse, que podían trasladarse de un lugar a otro, el yoga también empieza a trasladarse, a comunicarse, a hacerse más popular, a abrirse al mundo, llegando acá a Occidente, obviamente a Estados Unidos. Em, Entran luego de esto eh, a desarrollar todo este sistema yógico, a compartir desde ese lugar. Y empieza también a diferenciarse el yoga profundo de la India,
que venía ya de estos rishis de los Himalayas, con sus estudios desde la meditación, a este yoga que llega a Occidente ya un poco más corporalizado, un poco más, digamos que moderno a lo que estamos hoy acostumbrados a ver el yoga. El yoga en la era moderna es el desarrollo del Hatha Yoga, la introducción a las asanas físicas y a las técnicas de respiración, la expansión global del yoga con múltiples estilos como viñasa, como kundalini, y la integración de las ciencias. Entramos en esta época moderna, donde el desarrollo de la tecnología digital, la inteligencia artificial, el avance de las neurociencias, el mindfulness, donde la ciencia empieza a darle la razón o acepta que esto que trae el yoga, estudiado hace 5.000 años, a partir de esos rishis donde meditaban y observaban la naturaleza, es avalado por la ciencia, ¿sí? En este momento, en esta era del siglo XXI, donde la ciencia se abre, la neurociencia aparece, aparecen otros estudios desde lo físico, desde lo neurolar, desde la espiritual, desde todo sentido, incluso hasta justificar científicamente cuál es el sentido del Reiki o de la energía o de los chakras, ¿sí? Que podemos explicarlo a manera científica y que ya estaban explicados de manera no científica o sí, por estos Vedas, por estas escrituras, por Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, toda esta historia que fue desarrollándose del yoga, donde comienzan los Himalayas, donde comienzan las historias de las montañas y de observar la naturaleza, que va desarrollándose conjunto con el mundo cuando aparece la invención del papel, los primeros libros de yoga, donde empiezan a bajar esas líneas eh, de qué es el yoga, de qué es estudiar el ser, de qué es la filosofía del ser también, donde también en la era del Renacimiento y con la belleza y con el arte que se desarrolla en ese momento, también se desarrolla en la práctica física del yoga, se desarrollan muchas técnicas del yoga en esa época y donde ya hacia la era moderna se expande por todo el mundo y en cada lugar del mundo va a ir tomando ciertas características. Así como en la India, en lo profundo de la India, hoy en día vamos a encontrar todavía rishis que se dedican a la observación y a la meditación, podemos venirnos a Occidente, donde el yoga occidental tiene otras características donde nos han invitado a tener un mat y una calcita para poder practicar. Claramente te vamos a decir que el yoga puede ir por otros lados también, donde la mirada es más hacia el cuerpo que hacia todos los otros aspectos del yoga. Esta es un poco el recorrido que fue haciendo esta disciplina, esta filosofía, este yoga que fue recorriendo la historia y el mundo donde en cada lugar del mundo también aparecen en cada cultura muchos aspectos paralelos. Un poco ahí hablábamos, por ejemplo, de la aparición del I Ching. En la cultura andina podemos hacer un montón de paralelos con el yoga y la cultura andina. Si hablamos de los egipcios, si hablamos en Noruega, de los vikingos, en cada cultura vamos a encontrar aspectos que tienen que ver con la observación de la naturaleza que deriva en una práctica espiritual, en una práctica física, en una práctica profunda del ser. Esto que es yoga, unión, que es unión y yoga, que es el yugo que une estos bueyes que aran esta tierra que somos, y que se fue desarrollando hasta hoy en día. Hoy en día, a donde sea que estés, podemos practicar yoga a través de la respiración, a través de las asanas, a través del estudio de las escrituras, que es lo que vamos a hacer, a través del estudio de la filosofía, sobre todo a través del estudio del propio ser. Un poco hasta aquí fue esta historia, este repaso, este conocer el caminar del yoga
desde la India hasta Occidente, hasta donde podemos descubrirlo hoy en día acá. Esto ha sido transmitido en principio de maestro a discípulo. Al principio el yoga era de transmisión oral, cerrado, no era para cualquiera. Hoy en día en la India, por ejemplo, las mujeres siguen estando separadas de los hombres, las mujeres no podían acceder a una práctica de yoga. Fue recién en los años 50, por ejemplo, cuando Krishnamacharya es un gran apertura, tuvo una gran apertura él para el yoga y aceptó mujeres y, por ejemplo, desde esas mujeres aprende Indra Devi. Indra Devi que viene como maestra a Occidente, primero estuvo en California y luego llega a la Argentina y desarrolla aquí también sus escuelas como mujer controversial y distinta que trae y que comparte su práctica de yoga y sus conocimientos. Entonces, este yoga que al principio era transmitido de maestro a discípulo, de manera oral, donde todos esos conocimientos sabidos se iban pasando en prácticas, en encuentros, y que luego con el papel podemos escribir y leer, y luego después se fueron transcribiendo y traduciendo. Grandes traductores, los vamos a ir viendo, estos maestros que fueron traduciendo estos libros sagrados, estos libros antiguos de la India a distintos idiomas para poder acceder, para poder llevarlos a todo el mundo, donde después, con la invención de la radio, con la invención de la televisión, se pudo seguir popularizando este yoga y donde hoy llegamos a un lugar donde con internet, con la inteligencia artificial, con toda esta información que brota y que está en todos lados, podemos encontrar mucha data, mucha información sobre el yoga, más también enfocarla, canalizarla, ¿sí? Poder verla con con una mirada que te estamos compartiendo en este curso. Bueno, hasta aquí la parte de historia. Vamos a seguir ahora con esta parte número 2 de esta primer clase de historia y filosofía, con los primeros conceptos de filosofía en yoga. Podés rever esta clase las veces que quieras. Es una clase interesante. Te invito a que puedas descubrir paralelos en la historia que tengan que ver qué pasaba en la historia y qué pasaba en la historia del yoga, qué pasaba en tu propia historia y qué pasaba en la historia del yoga, qué había en el mundo, qué sucedía en el mundo, las grandes guerras, los grandes desenlaces, los grandes encuentros, las grandes invenciones y también su paralelo en el yoga, esta mirada que permite unir también a nivel generacional lo que sucede en el mundo y en la historia de la humanidad. Hasta la próxima edición.